Bien, continuando con los temas del programa, hoy les voy a mostrar unos ejemplos sobre cómo realizar la prueba de hipótesis solamente para la media, pero antes de continuar con esos temas, veo que la tarea de donde, donde los ejercicios servían para fortalecer el tema de función marginal y función total, independientemente de que estemos hablando de cómo con la primera derivada de una función podemos obtener datos marginales, es decir, esos cambios infinitesimales. Veo que dos personas no la entregaron. Realmente Diana siempre entrega tareas. Solamente quería hacer la mención que lo único que tenían que hacer era, en un ejercicio, era integrar la función y sumarle el costo fijo, ya que todos teníamos claro que el costo total es el costo fijo más el costo variable. Y en el segundo ejercicio lo único que tenían que hacer era derivar la función para poder obtener la función que se pedía en el ejercicio, por si no sabían que, bueno, más bien, si esas dos personas no sabían qué tenían que hacer en los ejercicios para que lo realicen y todavía puedan entregarlo. Sobre todo para corroborar que les quede claro, por cuestiones de que pueda venir un ejercicio con esas características en el examen. Bien, si recuerdan la explicación del video pasado, bueno, parte de la explicación, que todo fue muy teórico. En el último tema de la unidad 1 marca prueba de hipótesis para estimadores. Y en el video anterior yo les mencioné que estos estimadores pueden ser la media o pueden ser las proporciones. En este caso solamente me voy a enfocar a prueba de hipótesis para la media. Y entonces tenemos que la media muestral era, o es más bien, un buen estimador para saber cuál es la media poblacional del objeto o de la unidad en estudio que sea de nuestra investigación o de cualquier proyecto, de cualquier análisis que se esté haciendo. Es decir, con la media de los datos muestrales puedo estimar la media de los datos poblacionales, pero siempre con un margen de error, porque el solo hecho de elegir encuestar a X personas que son parte de la población y no a Y personas, no a las otras personas que son parte también de la población, ya supone un margen de error, pero igual gracias a la probabilidad y a la estadística, siempre ese error se puede estandarizar y aún con esos márgenes de error, nuestros datos obtenidos a través de la muestra siempre se pueden expandir para poder hacer inferencias sobre la población. Bien, entonces enfocándonos solo teniendo claro que la media es un buen estimador para obtener datos poblacionales, antes de realizar el ejercicio o explicarlo más bien, porque como tal, como no tengo libertad para poder explicarlo mejor, porque me limita la presentación, está resuelto, pero como tal lo voy explicando paso por paso. Entonces, antes de realizar una prueba de hipótesis, hay que saber calcular la probabilidad. No voy a explicarles, porque no es el objeto como tal, no es estadística la materia, cómo calcular la probabilidad, pero sí les voy a recordar cuáles son las diferentes distribuciones que existen. Bueno, realmente solamente les voy a recordar dos, existen varias, pero las que más se utilizan en los modelos econométricos son dos distribuciones, perdón, tres distribuciones. Entre ellas está la distribución normal. ¿Y de qué forma se plantea matemáticamente o aritméticamente la distribución normal? Es porque la distribución normal de la media. ¿Y por qué de la media? Porque es el estimador que estamos utilizando para poder obtener datos poblacionales, aunque estemos utilizando
como primer instancia una muestra. Y la desviación típica, es decir, sabemos que las distribuciones, cualquier gráfico de distribución está sobre un plano cartesiano, igual por eso en los videos anteriores les recordé, aunque pareciera muy básico, que era un mapa cartesiano, cuál es el eje de las ordenadas, cuál es el eje de las abscisas. Entonces tenemos una desviación típica de 1, es decir, n 0,1 y la distribución normal n tiene, el valor esperado es la media, que está representada por la U y con una desviación estándar. Entonces se puede relacionarla con la distribución que n, estaríamos hablando de datos de la población, 0,1 mediante el siguiente proceso al que se le denomina tipificación o estandarización. Es lo que les decía, que gracias a esa estandarización es que se converge en un mismo margen de error, para no volver a repetir la palabra estandarización, en donde la probabilidad z es igual a x menos la media por la desviación estándar, tomando en cuenta una distribución normal n0,1. A la distribución n0,1 se le denomina normal estándar. Bien, una distribución normal de media serie y de desviación típica 1, como ya dijimos anteriormente, la distribución es simétrica, precisamente porque es una distribución normal, es decir, la mayoría de los datos muestrales, los resultados que obtenemos, no se alejan mucho de la media, y como avanza el, ¿cómo se llama? Perdón, no, el encuadre, no, el cuadrante, a como avanza del cuadrante positivo o el cuadrante negativo en un gráfico, las distribuciones son exactamente las mismas para cada uno de los cuadrantes del eje cartesiano. Por eso es que hay el nombre de distribución normal. Es por eso que aquí se hace esta mención, que gráficamente las siguientes áreas son idénticas, es decir, tanto el área izquierda como el área de derecha de la curva son exactamente las mismas. Igual otro aspecto importante de la distribución normal, sabemos que hablamos de una distribución normal, o nuestros datos muestrales van a mostrar este tipo de distribución cuando nuestra muestra sea n igual a más de 30. Cuando tengamos una muestra, es decir, solamente con 30 datos, no podemos estar hablando de una distribución normal, porque la estadística nos marca que cuando solamente tenemos 30 datos es más probable que nos encontremos con una distribución t-student, es decir, en otras palabras, una distribución anormal. Es decir, esta curva va a estar más acentuada porque, como es una distribución t-student, los valores muestrales, los resultados tienden a alejarse más de la media. Es decir, entonces, ¿en qué otras palabras podemos definir el que los datos muestrales tiendan a alejarse de la media? Eso exactamente, en otras palabras, es la desviación estándar. A veces nos complicamos mucho en aprendernos el concepto de desviación estándar, o la otra variable que surge gracias de la desviación estándar, que es la varianza, cuando solamente hay que tener claro las medidas estadísticas centrales, y una de ellos es la media, porque siempre va a ser el valor esperado. Ya como se van alejando los datos muestrales de la media, esto implica una desviación. Con que se entienda eso gráficamente, no es necesario memorizarse ningún concepto. Bien, entonces la prueba de hipótesis, teniendo claro que la distribución normal, para poder tener una distribución normal, tengo que tener datos mayores a 30, o incluso para hacer una prueba de hipótesis
Si yo sé que, si no lo sé, si tengo graficados los datos y con solo ver esta gráfica, yo sé que es una distribución normal. Si tengo graficados los datos igual con, y solamente son 30 datos y veo que esta curva, que parece más una campana, está más pronunciada, la cresta, sé que estoy hablando de una distribución de student, pero si ni siquiera tengo las gráficas o todavía no he hecho las gráficas y quiero hacer una comprobación de hipótesis con ese dato que yo deba conocer, que solamente tengo 30 datos muestrales, yo sé que estoy hablando de una prueba de student y mi comprobación de hipótesis la tengo que hacer con las gráficas de probabilidad y estadísticas de student. Por eso igual les incluí en la bibliografía el libro de administración para aplicada para economía y para administración. A lo mejor ya lo estuvieron utilizando en estadística, no sé qué maestro les ha ayudado, a lo mejor lo utilizaron ese libro o utilizaron otra bibliografía, pero en ese libro vienen las tablas para realizar las pruebas de hipótesis. Como tal, aprender esta parte de estadística no es el objetivo de la materia, pero es que las pruebas de hipótesis, vuelvo a mencionar, son un paso dentro del cuando se está realizando un modelo. ¿Por qué? Porque el modelo igual se tiene que comprobar. Cada una, si es una regresión lineal, se tiene que comprobar la variable, que la variable explicativa realmente esté explicando la variable explicada. Y si estamos hablando de un modelo de regresión múltiple, pues esto se tiene que comprobar que se tiene que hacer la prueba de significancia global, es decir, que todas esas variables en su conjunto si explican a la variable explicada o hacer la prueba de significancia individual que cada una de las variables puede sí o no explicar a la variable explicada y o cuál tiene mayor peso en su explicación de la variable que estemos tratando. Entonces, una prueba de hipótesis sabemos que es contrastar las hipótesis para la media con desviación estándar conocida, es decir, podemos encontrarnos con ejercicios que tengan la desviación estándar conocida o que no se conozca la desviación estándar. Cuando no se conoce también es posible calcularla porque tenemos los datos en los ejercicios que les puse en la plataforma. Los dos tienen la desviación estándar conocida, así que son muy sencillos. En el caso de cuando se esté elaborando, ya cuando lleguemos a esa parte, que prácticamente la unidad 2 inicia desde el principio en que es un modelo, desde el principio explica todo, más bien hace referencia a que se tiene que explicar todo lo que conlleva un modelo econométrico. Gracias a los, no es como que en los datos tengamos o conozcamos la desviación estándar, pero gracias a que estamos realizando un modelo de cero y tenemos los datos de la variable explicada y tenemos datos o tenemos series de tiempo de las variables explicadas, es posible calcular la desviación estándar. Cuando vayamos en esa parte, quizás de forma manual, los ejercicios sean con muy pocos datos porque no es difícil calcular la desviación estándar ni la varianza, pero por cómo es como está conformada la fórmula se vuelve no complejo, sino se vuelve laborioso estar haciendo los cálculos y más si no estamos utilizando una calculadora científica en la que sepamos cómo ingresar la fórmula sin tener que estar haciéndolo por partes. Y ya cuando sea necesario realizar un modelo que incluya ya varios datos, como por ejemplo perdón, valga la redundancia, como por ejemplo un ejercicio que implique ya muchos datos, como 30 datos, por lo general los primeros ejercicios quizás sean de 5 datos, pero no sean ejercicios muy reales. Ya un ejercicio real, como por ejemplo del PIB, con datos del INEGI, o un ejercicio real de, ¿cómo se llama? De base monetaria junto con los agregados monetarios con datos que se descargan de Banxico, ya van a ser muchos datos. Y entonces está realizando estos cálculos a mano se va a volver muy tedioso, se vuelve muy laborioso y entonces por eso que igual mejor ya más adelante, quizás me estoy adelantando un poco, o sea, mejor realizarlos en Excel porque igual solo se fijan las fórmulas y ya es posible realizarlo
más rápido sin tener que estar haciéndolo parte por partes, pero claro, primero teniendo la base de cómo por qué estoy calculando la varianza y la desviación estándar de todos esos datos que yo tengo. Entonces, igual algo que a lo mejor deberían de tener claro y creo que lo pide como lo piden los dos ejercicios, es plantear las hipótesis, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice dado una muestra de tamaño n, es decir, pueden ser 20, 30, y conocida la desviación típica de la población. Igual estamos hablando de cualquier población. Se desea contrastar la hipótesis nula, la cual la hipótesis nula es igual a H0, igual a la media de la población es igual a la media muestral, ¿no? Y la hipótesis alternativa es que la media de la población es diferente, es decir, no es igual a la media de la muestra. Entonces, dado el valor muestral de la media, es decir, cuando quiero representar un promedio media de una muestra, se hace con una X sobre una, no recuerdo el nombre del símbolo, sobre una rayita arriba, se determina el estadístico de contraste. Y la fórmula para contrastar o comprobar hipótesis es la siguiente, donde tenemos la probabilidad igual tenemos a la media muestral le restamos el valor de la media poblacional sobre la desviación estándar, la dividimos sobre el número de datos, pero de la muestra. N minúscula esa literal nos está representando a la muestra, no a la población. Si fuera N mayúscula sería el dato de la población. Y dado el nivel de significancia, no se determina el valor. Si es una prueba de 2 colas, se divide ese valor de significancia entre 2. Cuando estamos hablando de pruebas de distribución normal, es entre 2, tal que para contrastar la hipótesis, el valor que nos quede tiene que ser mayor que o igual al área sombreada del nivel de significancia, que va a estar dividida entre 2 porque sería una prueba de 2 colas. Es decir, se obtiene el cuantil o el área sombreada. No me gusta casarme con un solo concepto de orden 1, ¿por qué 1? Porque sabemos que la probabilidad siempre tiene que converger en 1 o el 100%, que es 1. Siempre igual las fórmulas hay que tratar de comprenderlas, de dónde sale cada elemento de la fórmula, no aprende. Obviamente siempre es más fácil aprendérselos de memoria, o incluso hay ciertos maestros que dejan utilizar formularios, pero sería más sencillo comprender la fórmula y saber qué elemento me está representando cada fórmula y sobre todo por qué este elemento está dividiendo, por qué este elemento está restando. Y esa comprensión de las fórmulas lo obtenemos de la teoría estadística. Entonces es por esto que tal que las colas a izquierda y derecha de los valores es de ahí, porque estoy tomando en cuenta la cola derecha y la cola izquierda, que el nivel de significancia se tiene que dividir entre 2. ¿Y por qué? ¿Qué es el nivel de significancia? Es lo contrario a mi margen de error. Es decir, si la probabilidad es mayor que la probabilidad del nivel o sea, es decir, que el área que muestra la probabilidad del nivel de significancia se decide rechazar la hipótesis nula, y si la probabilidad de la contrastación de la hipótesis me da menor que o igual al nivel de significancia, no se puede rechazar la hipótesis nula. Es decir, el gráfico siempre muestra las zonas de aceptación y rechazo de la hipótesis nula.
Ahora, pero esto es solamente un ejemplo con literales, sobre todo para comprender la fórmula, no es un ejemplo todavía con datos. Y entonces, un ejemplo de contraste de hipótesis para la media con desviación estándar conocida en una prueba de dos colas. Es decir, se desea contrastar con un nivel de significación del 5% de la hipótesis que la talla media de los hombres de 18 o más años de un país es igual a 180, suponiendo que la desviación típica de las tallas en la población vale 4. Contraste dichas hipótesis frente a la alternativa que es distinta, es decir, la hipótesis nula H0 me está diciendo cómo voy a establecer primero. Voy a suponer que no he tenido establecida la hipótesis. ¿Por qué? Porque en los ejercicios que les pongo a realizar les pide que planteen la hipótesis. ¿Cómo puedo plantear yo una hipótesis nula? Si están observando, nos damos cuenta que la hipótesis nula siempre tiene que ser igual a la media, es decir, al valor que yo espero. Es por eso que es mi primera hipótesis. Y ok, pero ¿cuál sería la otra opción, el otro panorama, mi otra alternativa, como tal cual se llama la hipótesis alternativa? Es que no obtuviera yo mi dato esperado. ¿Y cuál es mi dato esperado? 180 porque la hipótesis que nos dice el problema que la hipótesis de que la talla media de los hombres de 18 años o más de un país es igual a 180, pero es una hipótesis, es decir, es una suposición que el promedio de la población, ¿cuál es mi población? Son todos los hombres de 18 años o más de un país, esa es mi población. Y yo estoy suponiendo que la media poblacional es 18, pero es un supuesto. Pero yo no puedo ir y preguntarle a todos los hombres de ese país, que no nos dice cuál es el país, cuál país es el problema, porque estaría yo levantando un censo, ¿no? Y requiere más tiempo, requiere más recursos económicos, y ahí porque se hacen datos muestrales. Entonces se levantó una muestra y con esa muestra se llega a la suposición de que se tenía la suposición de que la media es 180 y la alternativa es que la media es diferente a 180. Entonces los datos constituyen una muestra de 15 hombres, n igual a 15. Seleccionados al azar, cuyas alturas son los siguientes datos: 167, 167, 168, ya están ordenados de menor a mayor. Entonces, para empezar, es necesario determinar la media de la muestra, que ya les dije que está representada por la letra X con una rayita arriba, y los valores de los cuantiles. ¿Por qué? Porque los cuantiles son el área que va a quedar sombreada, ya sea de rechazo o de aceptación de los gráficos en la distribución normal. Como es una prueba de dos colas, el nivel de significación sí se tiene que dividir entre dos, es decir, el 5% se tiene que dividir entre dos. Pero acuérdense, y otro dato muy importante, recuerden que los, los porcentajes nos representan decimales y los decimales nos representan porcentajes, esas conversiones. Es decir, 5% es igual a 0.05. Y entonces si yo divido ese 0.05 entre 2, me da 0.025, que en el área, que si yo lo busco en mi gráfico de distribución normal, que son las tablas que les menciono que vienen hasta el final del libro de probabilidad y estadística aplicada para administración y economía, me da 1.96. Sí, se vuelve bastante complejo. De hecho, ahí las tienen en ese libro, ahí tienen el libro, solamente pueden imprimir las tablas, es decir, para no tener que estar buscando las tablas eh, a cada rato, cada que realicen un ejercicio, aunque no es como que vayamos a hacer muchos ejercicios repetitivos de esto, o si tienen oportunidad de investigarlo igual, pero de todas maneras se los proporcioné en el libro para que lo tengan a la mano, sobre todo porque es una bibliografía más rígida y pues sabemos que son las tablas correctas por cualquier contraste que pudiera haber en la información. Entonces la media de la muestra, si dividimos
todos esos datos entre el número de datos, toda la suma de esos datos entre el número de datos me da 173.47. Ya tengo la media, ¿no? Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Que recuerden que la fórmula la puse acá cuando lo trabajé solamente con literales. Tengo que restarle a la media muestral, tengo que restarle mi suposición de media poblacional. Entonces, porque esa era mi hipótesis, mi supuesto. Es decir, a mi media muestral le resto mi media poblacional, que es una suposición, y lo divido entre la desviación estándar, que es 4, sobre la raíz cuadrada del número de datos, es decir, mi muestra, que son 15, lo cual me da igual a menos 6.32. Entonces, el valor del estadístico de contraste está en la zona de rechazo, por lo que se rechaza la hipótesis nula, establece una talla media igual a 180 centímetros. ¿Por qué se dice que está para hacer, por si no lo pudieron observar, para que lo entiendan mejor? ¿Por qué se dice que está en la zona de rechazo? Porque en el modelo normal, en el partir de cuando yo estoy viendo el nivel de significancia, tiene que ser en el cuadrante, es decir, igual a 1.96, y el resultado de hacer el cálculo aplicando la fórmula me da menos 6.32. Es decir, la hipótesis se aceptaría si el resultado fuera igual a 1.96 o más arriba o arriba de 1.96, estaría dentro de un área aceptable, porque es la probabilidad que me está dando el nivel de significancia. Pero como me da menos 6.32, es decir, es menor que 1.96, no está dentro de esa área de probabilidad que me marca el valor de significancia de la gráfica, por lo que la hipótesis nula se tiene que rechazar y se acepta la alternativa, es decir, los hombres no tienen una talla de 180 en ese país del ejemplo. Ahora, el ejemplo de contraste de hipótesis, pero para la media con división estándar conocida, pero de una sola cola, lo único que cambia es que ya no tengo que dividir el nivel de significancia entre dos, pero igual tengo que tener muy claro si estoy posicionado en la cola derecha o en la cola izquierda. ¿Por qué? Porque al tener claro eso, voy a saber que estoy tratando con datos positivos o con datos negativos o viceversa. Al saber que estoy tratando con datos negativos o con datos positivos, acorde, ¿y cómo voy a saber si estoy tratando con datos negativos o datos positivos? Pues me lo determina mi nivel de significancia y el valor que me queda en la tabla estadística. Y entonces el valor, dependiendo del valor que me dé en la tabla estadística, si es negativo, pues yo sé que estoy en la cola izquierda, y si es positivo, yo sé que estoy en la cola derecha. Entonces, se desea contrastar con un nivel de significación del 5% la hipótesis de que la talla media de los hombres de 18 años o más de un país es igual o mayor a 175, suponiendo que la distribución típica de las tallas en la población igual otra vez es 4. El contraste de dicha hipótesis frente a la alternativa de que es menor, con una muestra de igual de 15 hombres seleccionados al azar, cuyas alturas son las del apartado anterior. Igual, es decir, estamos trabajando con los mismos datos muestrales y ahora la hipótesis, perdón, pero como yo solamente estoy hablando de una cola de la gráfica, es decir, mi probabilidad es diferente, mi hipótesis, mi planteamiento de la hipótesis nula, de mi primera hipótesis o H0, ya no va a ser igual, sino tiene que ser que esta población, perdón,
que la media muestral o U minúscula es mayor o menor que 175. ¿Por qué mayor o menor? Porque si solamente estoy hablando, perdón, mayor o igual a 175. ¿Por qué mayor o igual? Porque solamente estoy hablando de un lado de, dejen regreso a un gráfico, bueno, tiene que ser de distribución normal, solamente estoy hablando de un gráfico de la tabla. Es decir, en este caso la hipótesis, bueno, sería esta, la de esta de aquí, es mi valor esperado, a ver, la media según la suposición es 175, ¿no? Entonces mi dato, disculpen, mi dato central estaría aquí en la raya, que es el valor central, que el valor esperado es la media igual a 175. Y entonces, mi hipótesis es que, ok, podría yo plantear varias hipótesis, pero aquí el ejercicio marca esta hipótesis. Mi hipótesis es que es mayor o igual a 175, es decir, tiene que estar de este lado de la curva, de este lado, o igual, hasta aquí. Ya no puede pasar para acá, ya no puede ser menor que 175. Bien, continúo. Entonces, ok, disculpen, ahí tuve un pequeño contraste. Bien, entonces yo ahora lo que tengo que hacer es sustituir en mi fórmula, sigue siendo la misma fórmula, solo que el nivel de significancia ya no lo voy a dividir entre 2. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría, si mis datos son los mismos, la media entonces sigue siendo 73.47 porque estoy hablando de la misma serie de datos, solo que ahora es 173.47, ya no menos 180, sino menos 175 sobre 4 sobre el 4 dividido entre la raíz cuadrada de mis datos muestrales que siguen siendo 15, lo cual ahora me da igual a menos 1.48. Ok, y mi nivel de significancia es 5%. Mi nivel de significancia es 5%, 5 entre 100 me da 0.05, que es lo que voy a buscar en mis tablas de probabilidad, porque este nivel de significancia no lo tengo que dividir entre 2 porque es solamente prueba de una cola. Y si yo busco ese 0.05 en la tabla de distribución normal estadística, me da igual a menos 1.64. Entonces, ok, me da menos 1.64. Y si yo realizo la operación de la fórmula 173.47 menos 175 sobre 4 entre raíz cuadrada de 15, me da igual a menos 1.48. Entonces, puedo ver que si está dentro del área de aceptación. ¿Por qué? Porque menos 1.48 es menor que menos 1.64. Es decir, si fuera mi resultado de la fórmula hubiera sido menos 1.70, ya se pasa, porque es el margen límite de la probabilidad en el gráfico, ya no fuera aceptable. Pero como si está dentro del margen aceptable porque es un valor menor, entonces la hipótesis se acepta, por lo que no se puede rechazar la hipótesis nula que establece una talla media igual a mayor a 75 centímetros. Es decir, en ese sentido el supuesto sí era aceptable porque se acepta la hipótesis nula, que es la primera hipótesis planteada. Y si se dan cuenta, igual no son cosas que nos tenemos que aprender de memoria, sino son cosas que tenemos que aprender a ir deduciendo cuando hacemos los ejercicios, es decir, ese razonamiento de, ¿por qué sucede esto? Si se dan cuenta, el
La hipótesis como tal nula nos decía que tiene que ser mayor que 175 o igual a 175. Y la probabilidad nos queda, cuando tomamos el nivel de significancia, nos queda en números negativos. Estaríamos hablando de, no de esta área, sino del área sombreada. Sombreada, perdón. Bien, entonces esto sería una prueba de hipótesis para cuando conocemos la desviación estándar de dos colas y de una cola para distribución normal. En el próximo video de la clase del miércoles le explico la distribución de student y le explico las pruebas de hipótesis, pero ya no de media, sino utilizando un estimador diferente, es decir, el estimador que otro estimador les he mencionado, las proporciones, es decir, cómo realizar una prueba de hipótesis, pero de proporciones, es decir, estaríamos hablando de rangos, ya no de un solo valor. Es decir, nuestro valor esperado va a estar dentro de un intervalo, no va a ser un solo valor. De todas maneras, les voy a dejar, les dejo este video y les dejo el enlace de otros videos que igual ya no son de mi realización, sino son de YouTube de otros autores para que puedan fortalecer esta explicación de las pruebas de hipótesis para que puedan realizar los dos ejercicios que quedaron de tarea.